Acción, Hola, buenas tardes o buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Germán Salvatierra. Para los que me conocen, bueno, soy el mismo. Y para los que no me conocen, bueno, dirán, ¿y este quién es? ¿Y este qué me va a enseñar? Bueno, repito, mi nombre es Germán, tengo 52 años, llevo tocando el bajo casi más de 30 y algo de años. Soy músico profesional hace muchos años y doy clases hace también muchos años, o sea que no soy nuevo en esto. Y no soy tan joven. Bueno, entonces en este canal lo que vas a encontrar son clases de bajo enfocadas de otra manera. No va a ser la típica que yo veo por muchos otros sitios donde es muy formal, ¿no? Esto va a ser bastante más informal, pero sobre todo real. ¿Qué significa real? Que vamos a hablar de cosas que te puedan servir en el mundo real a la hora de tocar, porque muchas veces lo que hacemos es practicar cosas que después no las tocamos nunca, o no sabemos cómo se usan, o queda en nada, ¿no? Entonces lo primero que vamos a ver es algo que se llama la escala pentatónica. La escala pentatónica es algo que, bueno, muchos dicen, eso ya lo sé, la mayoría, pero no terminan de entender el desarrollo de la escala o cómo funciona la escala por todo el mástil, ¿no? Desde arriba hasta abajo, hasta el traste 24. Si bien todos somos bajistas y vamos a tocar más que nada en este tipo de registro, cuando nosotros tocamos, si en un momento puedes hacer un solo, puedes hacer un arreglo, o el guitarrista te diga, mira, quiero tocar esto contigo, los dos en unísono, lo que sea, y tú no te enteras mucho por dónde va la escala. Después también pasa de que me quedo en una posición y no sé bien para qué lado ir porque tampoco entiendo el mástil. Entonces el mástil, el diapasón, termina siendo medio un agujero negro en algunas partes del mástil porque, bueno, pasa eso, ¿no? Muchos bajistas tocan hasta aquí, hasta atrás de 5, 7 y esta parte es toda una cosa de que vaya a saber qué es. Entonces, para estudiar la escala pentatónica, vamos a descolgarnos el bajo, dejarlo así y vamos a verlo de esta manera. Esto es la escala pentatónica. Y tú dirás, ¿y eso qué es? Obviamente que tenemos que saber, al principio tenemos que tener, bueno, para ver un poco esto, tener una idea de los intervalos, ¿no? Si no sabes lo que es una tercera mayor, una cuarta justa, quinta justa, igual te cueste un poco ahora entenderlo. Vamos a hacer vídeos hablando un poco de los intervalos, de cosas más básicas. Pero lo de la escala pentatónica es muy simple. Lo que tienes aquí es un desarrollo modal. ¿Qué significa modal? Por aquí abajo lo que va es las notas de la escala menor pentatónica. Ante todo, ¿por qué se llama escala pentatónica? Porque penta 5, tónica nota. 5 notas tiene la escala, ¿sí? Una escala tiene 7, sin contar la octava. Si toco la escala de do, o hablo de la escala de do, sería do, re, mi, fa, sol, la, si. Y el do sería la octava alta, que sería otra octava que empieza luego. Aquí lo que tenemos es la escala de la, y verás que tiene 5 notas y hay 2 notas que no están, ¿sí? Por ejemplo, el si y el fa no aparecen por ningún lado aquí en esta escala, ¿vale? O sea que la escala menor pentatónica, ya estamos deduciendo que no tiene ni segunda nota, ¿sí? Ni tampoco tiene sexta. ¿Me sigues? Lo tienes, claro, lo va entendiendo. Espero que sí. Entonces, lo que tenemos aquí abajo es las notas de la escala sin el si y el fa, partiendo de la, do, re, mi, sol. ¿Por qué se explica siempre en la escala pentatónica? Es lo que nosotros empezamos lo primero que aprendemos a tocar, porque es muy simple. La escala pentatónica de la, o la tonalidad de la menor, porque vamos a empezar a hablar con propiedad, la escala de la menor no tiene ninguna alteración. Otra de las dudas que tú dirás, ¿y de qué está hablando de alteración? ¿Qué es una alteración? Para los que no saben lo que es una alteración, o no saben lo que son las tonalidades y todo esto, ya lo veremos más adelante. Entonces tenemos la escala de la por abajo, ¿sí? De la menor pentatónico, con sus 5 notas. Aquí falta el si y el fa, o sea, carece de segunda y de sexto grado, o sea, segunda y sexta nota de la escala. Entonces tienes tónica o fundamental, que es la, do, que es la tercera menor, por eso la escala es menor, la tercera que dice si la escala o el acorde es menor o mayor, en este caso es menor, re, que es la cuarta justa, ¿sí? Mi, que es la quinta justa,
Después hablaremos más adelante de lo que es justa y todo esto. Y sol. Aquí tiene sol. ¿El sol qué es? El sol es la séptima menor de la. Pues la séptima puede ser mayor también en este caso. Entonces tenemos tercera menor, cuarta justa, quinta justa y séptima menor. Estas son las 5 notas de la escala pentatónica, que habrás escuchado en 25.000 millones de discos y temas de la música popular, en el rock, en el funk, en el soul. En la música clásica también aparece la escala pentatónica, pues es una herramienta útil, depende cómo lo hagas sonar, va a sonar de esa forma, ¿no? Va a sonar más blues o más country o más jazzy, depende cómo lo hagas sonar. Y entonces, ¿qué es lo que? Esto es la escala de abajo. ¿Qué es lo que hay para arriba? Lo que hay para arriba son las mismas notas llegando a su octava ascendente. Si ves para abajo, tenemos la primera posición que se partiría de la, y yo subo hasta la. O sea, la misma escala que abajo. La, do, re, mi, sol, la. Perdón. Segundo grado de la escala, segunda nota que aparece, que en este caso es la tercera, voy a hacer la misma nota para arriba, pero respetando la, do, re, mi, sol. Entonces voy a hacer do, re, mi, sol, la, do, para arriba. Y lo mismo en la tercera nota de la escala, que en este caso sería la cuarta de la escala, pues es el cuarto grado de la escala. Re, mi, sol, la, do, re, y lo mismo mi y sol. Esto lo tienes que entender claramente, porque si tú no entiendes esto, no entiendes lo que es la escala pentatónica y no la vas a poder tocar desde la posición que tú controlas o te sientes seguro, que cuando tú empieces a moverte por el mástil, empezarán los agujeros negros, lo que digo yo, las zonas desconocidas, y vendrá lo que yo digo, el fenómeno tan desagradable que es tocar desafinado. No estarás afinando, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lo tocamos en el bajo, ¿sí? Vamos a ver ahora las diferentes posiciones que te van quedando. ¿Cuántas te van a quedar? 5, porque cada nota tiene su diferente posición, ¿sí? De donde yo parto. Vale. Entonces vamos a llevarlo al bajo ahora. Cuando yo lo llevo al bajo y estoy tocando en la escala va a ser esta, ¿no? Partiendo de... Esto es un bajo 5 cuerdas, pero vamos a tocar como si fuese de 4. Entonces partimos del la. Traste 5, cuerda 4. Estas 5 notas son las 5 notas de la escala que viste recién en el mapa, ¿no? Y las otras notas, ¿qué son? Son notas de la octava siguiente que aparecen en la posición y las puedes aprovechar. ¿Sí? Ahí está la primera escala que tú sabrás tocar, que es la de la pentatónica, ¿no? Hay muchas frases hechas sobre esto, ¿no? Eso está hecho sobre pentatónico, sobre la pentatónico. Bueno, entonces, cuando hagamos la siguiente posición, hacemos la primera, que partió de la segunda va a partir de do, y me va a quedar esto. Esas notas, las notas que aparecen aquí. Perdón. ¿No? Do, re, mi, sol, la y el do y las notas remanentes, re y mi. La siguiente que va a partir de re, que sería re, mi, sol, la, do, re, que es lo que tocamos aquí, amigos. Re, mi, sol, la, do, re. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando nosotros partimos de aquí. Ese sería el dibujo. La siguiente posición, la que parte de mi. Y la última, la de sol. Perdón. Y ahí tenemos todas las posiciones de la pentatónica. ¿Y qué pasa después cuando sigo para arriba? Aquí empieza otra vez la de la, ¿no? Seríamos en el traste 17 de la cuerda 4.
La siguiente sería la segunda posición, ¿no? La que parte de Do. Y la que parte de Re. ¿Sí? Y para atrás, si estoy yendo de La, voy a tocar la anterior. Desde Sol. Y después la siguiente que parte con la cuarta al aire. O sea, volvemos al cuaderno. De La a la anterior va a ser la de Sol, porque esto es como un círculo. Detrás de esto va a venir Sol, que es la octava para abajo, y para adelante va a ir la escala para arriba, sería desde La, ¿sí? Es como un círculo. ¿Se entiende? Como está claro que no te escucho tu respuesta, pero bueno, yo tengo la costumbre de se entiende por el tema de las clases. Entonces, es que esto te queda como un círculo, ¿no? La, do, re, mi, sol, la, do, re. Y lo mismo para atrás. Sol, la, do, re, mi, sol, la. Es un círculo cerrado. Esto es un desarrollo modal que está hecho sobre una pentatónica. Cuando tú haces esto sobre una escala de 7 notas, tiene lo que se llaman los famosos y conocidos modos griegos. ¿Sí? Que está hecho de la misma manera, pero con escalas completas. ¿Sí? Entonces, al tener las 5 posiciones, la siguiente, esta también, y sigue para arriba y tal, voy a partir de La, y para el otro lado, la anterior y la siguiente para atrás, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el ejercicio que sirve para esto una vez que yo controlo este tema? Un buen ejercicio que podemos hacer es las tónicas de La y poder entender la escala o sea, buscar la tónica menor. Por ejemplo, si yo parto de la primera posición, que sería La menor, ¿no? Voy a buscar en la siguiente posición dónde está la tónica. Ahí está la tónica, ahí está el La. ¿Ves? Así como se crean las frases. ¿No? La. Entonces, después lo voy a hacer en la siguiente posición, que sería la que parte de Re. Ahí está la tónica. Ahí está la frase, ¿ves? Si tú localizas las tónicas, tú sabes el mapa de la escala. Ahí está el La. Si voy a ir a este de aquí, a este La, yo tengo esta opción de esa posición. O la siguiente. Y después vuelvo a la posición que es la primera, ¿no? El otro La. Ahí está el La. Entonces de esa forma tú vas a conocer las tónicas y desde ahí poder tocar la escala de diferentes lugares. Para eso tienes que saber las posiciones. Y las posiciones, para resumir, ¿cómo lo hacíamos? Con este diagrama que tenemos aquí, lo que hacemos es saber todas las notas. Una vez que tenemos las notas, lo miro en el bajo, ¿no? Lo que hago es saber si voy a tocar la primera, La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol. Y sigo para abajo, La, Do, Re, las notas que... La escala pentatónica es muy simple de aprender al principio, que es lo que todos aprendimos aquella vez hace años. ¿Por qué? Porque eso son escalas cuadradas. Si tú lo miras, son escalas muy... son muy cuadradas. ¿Ves que son como cuadrados? Siempre voy saltando de tonos, tienen como forma de cuadrado. Y hay una nota que se sale fuera. Cuando yo voy al siguiente pasa lo mismo. Son escalas de 2 notas, ¿no? Digo para que te vayas acostumbrando a la cuestión visual del mástil. Todos miramos el mástil y ya vemos la frase, vemos las escalas. ¿Por qué? Porque las trabajamos, pero tiene mucho de previsualización en el mástil cuando tú tocas. Eso es muy importante.
Pero para eso lo que necesitamos es practicar las posiciones, que son 5. Las practicamos otra vez. La primera, que parte de la. La segunda, que sería do, re, mi, sol, la, do, ¿no? Y las notas remanentes de abajo. La siguiente es la que parte de re, re, mi, sol, la, do, re, mi, sol. Y la que parte de mi, sol, la, do, re, mi, sol, la. Y después la última, la quinta, la que parte de sol, sol, la. Sol, la, do, re, mi, sol, la, do. Cuando yo tengo las tónicas, yo desde esas tónicas puedo empezar a tocar la escala, saber de cualquier lugar. Es esta tónica desde la, que puedo tocar esta o la posición siguiente, o pasar de una a otra. ¿Ves? Y ahora paso a la anterior. Voy a la siguiente. Ahí metí la nota que no va. Perdón, esta tampoco. Esta ahora está. Estas son las notas de la escala. Entonces, cuando tú conoces el mástil y conoces las tónicas, puedes ir tocando de esa manera. Pero claro, estamos hablando de la nota de la escala. Espero que sepas ya las notas del bajo, que la tengas claras. Yo te voy a dar una fórmula rápida para saber la nota del bajo, que es la siguiente. En la escala de do, que es la escala madre, la escala perfecta, ¿no? La escala do de do mayor, tú tienes do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? La octava. Recuerda que hay dos casos donde hay semitono. ¿Qué significa semitono? Que las notas están pegadas. De una nota, de un traste, de una casilla al siguiente hay un semitono, que en un piano sería cuando hay dos teclas blancas y no hay ninguna negra en el medio. Eso es un semitono. Y esto es un tono. Cuando me salteo esto, me salto este. ¿Ok? Entonces, si tú tienes dos casos solamente en la música que existen los semitonos, que es entre mi y fa y si y do, tú puedes sacar toda la nota del bajo. Muy simple, mira. Si tú partes de la primera al aire, que es sol, de sol a la hay un tono, porque los semitonos están en mi, fa y si, do. Entonces, si sol es al aire, la va a ser aquí, ¿no? Me salté este. De la a si hay un tono, entonces si es aquí. Ahora viene el semitono. Si, do, semitono, aquí está el do. Do, re, tono, re, mi, tono, mi, fa, semitono, sol. Y llego a la nota de la octava alta de la cuerda al aire. Esto es muy fácil para sacar las notas del bajo, sabiendo dónde están los semitonos, ¿sí? Si parto de la cuerda 4, que es mi, al aire es mi, aquí va a ser fa, ¿no? Porque hay un semitono. No me estoy saltando nada. La cuerda al aire es como un casillero imaginario que hay, ¿no? De mi a fa, semitono. De fa, sol, tono. Sol, la, tono. La, si, tono. Si, do, semitono. Do, re, tono. Re, mi. Y si sigo para arriba, mi, fa, semitono. Sol, tono. La, tono. Si, tono. Do, semitono. Re, mi. Es muy simple de esa manera para deducir las notas del bajo. Entonces tienes dos cosas para practicar. Las notas del bajo y lo que es las posiciones de la pentatónica. Pues nada, espero que te haya servido. Cualquier duda me puedes escribir en el mismo canal de YouTube. No te olvides de suscribirte a mi canal o poner el like. Y si no te gusta, te repito, puedes también comentarios que igual no te gustan o no estás de acuerdo y lo podemos cambiar. Les mando un abrazo inmenso, sigan tocando y nos vemos pronto. Hasta luego.